Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a iniciar pues como tal con esta clase. Esta clase, la verdad, no va a ser larga. No va a ser para nada larga. Espero no demorarme más de 30 minutos. Porque quiero ser, digámoslo, hoy directamente al grano con esta clase. ¿Qué quiero hacer hoy? Yo en esta clase lo que quiero hacer es hacer, digámoslo, backtesting. Bien, en esta clase quiero que hagamos un poquito de backtesting, miremos unas cuantas entraditas que se pudieron haber tomado entre, o sea, lo que va esta semana, pues tanto en el STEP como en el B75, porque pues como ustedes saben, son, digámoslo, los índices que nosotros, o bueno, que en este caso, pues a mí más me gustan operar. Bien, vamos a analizar un poquitico el step, vamos a mirar por ahí dos, tres entradas en el step, miramos por ahí dos, tres entradas en el B75 y miramos, no sé, si de pronto ustedes quieren mirar backtesting en el crash, en el boom, no sé, cuéntenme a ver ustedes en qué hacemos backtesting, en el crash 300 boom, no sé, escríbanme a ver en qué índice, digámoslo así, raro quiere que hagamos backtesting a ver cómo va la estrategia. Boom 1000, B10. Pero el Boom 1000, Bunmi. Boom 1000 ya ayer le hicimos backtesting. No, fue ayer, es que ayer yo tan mentiroso. En la clase anterior, creo que fue en la clase que estuvimos con Neumar, le hicimos backtesting al Boom 1000. Entonces, hagámosle, epa, más fácil, el B10, pues perro. Bueno, también hagamos, entonces hagamos dos step, dos B25, dos B75, perdón, dos B10 y hagamos un backtesting un poquito más largo para el Crash 300. Para ver entonces cómo funciona como tal la estrategia. Bien, primero, hagámosle backtesting como tal desde este. Y espérame, ya aceptó a alguien que. Al viejo Robinson, Samuel, listo. Bien, ahora, vamos a hacerle como tal backtesting. Hoy estamos a día 17. Vamos a mirar las entradas que pudimos hacer desde el día 14 de mayo, desde las 10 de la mañana. Bien, como lo pueden ver. 14 de mayo, el día 23, desde las 9:15 hasta el día de hoy, que es pues 17 a las 9:23. A ver cuántas entradas hubiésemos tomado en el step. Bien, venimos completamente bajistas y ustedes me digan, o sea, que sean sinceros como tal con ustedes mismos, si tomarían, o sea, si hubiesen tomado o no las entradas que estoy, pues, digámoslo, a nada de enseñarles. Bien, primero, ¿quién me puede decir qué es lo primero que nosotros debemos de encontrar para encontrar un rango operativo? ¿Quién me dice? El fractal. No, no, por eso, o sea, ¿qué debemos de nosotros encontrar para, primero, para poder encontrar el fractal? Un rompimiento de estructura o la Venga tendencia. de una hora. Exacto. No, no, no. Vamos a hacerle backtesting en 15 minutos, Diego, para que no sea, digámoslo, tan abrumado todo. Lo que dijo Samuel, lo primero que nosotros debemos de encontrar para encontrar nuestro fractal es encontrar el rompimiento estructural. Bien, en este caso vemos este voz en esa parte de acá. Bien, ya luego de nosotros encontrar como tal el rompimiento estructural, bien, debemos encontrar nuestro rango operativo, sea punto mínimo, ubicando punto mínimo y punto máximo. Bien, ¿quién me dice cuál es el rompimiento o de qué manera nosotros encontramos el inicio y el final de un rango operativo? ¿Encontrando qué? El chos. Exacto, Mariela. Lo que nosotros tenemos que encontrar para, bueno, lo que debemos de buscar para encontrar nuestro rango operativo, punto máximo y punto mínimo es un choch. Bien, tenemos ese choch en esta parte de acá. Bien, este choch en esa parte de acá, por lo que nosotros sabemos de que este es que nuestro punto máximo. Bien, ahora debemos encontrar nuestro choch bueno, nuestro punto mínimo. Bien, por lo que nosotros para poder encontrar el punto mínimo debemos encontrar el choch. Bien, la finalización del rango, por lo que tenemos el choch en esta parte de acá. Bien, ya tenemos nuestro rango operativo. Tenemos punto máximo, tenemos punto mínimo. Como es un fractal al bajista, porque el rompimiento es un boss hacia la baja, nosotros vamos a buscar exclusivamente ventas. Bien, solo ventas cuando buscamos operaciones largas. Solo operaciones largas. Pero, ¿quién me puede decir nosotros de qué manera podemos buscar operaciones en compra? O sea, operaciones en contra de la tendencia. ¿Quién me puede decir? Después del choch se genera un boss, se puede entrar en el order block que generó el choch. No, 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 no. Vuelvo y repito.
Esto es un fractal bajista. Bien, ¿por qué? Porque el rompimiento fue un rompimiento o un boss hacia la baja. Si nosotros queremos buscar compras en esta parte de acá, ¿qué debemos de buscar? O el mercado, ¿qué nos debe de hacer? Les hago esto para que entiendan. Otro chart donde después Antes del un boss donde me 50%. confirme que va a la compra. ¿Qué dijo Diego? Creo que fue Diego el que habló. Antes del 50%. Epa, antes del 50% no, antes del 70%. Este fractal, a las 50 también se puede manejar, pero para buscar, digamos, entradas más seguras, arriesgando lo menor o lo menos que podamos, lo que nosotros vamos a hacer siempre va a ser esperar a que el precio, o eso es en contra de la tendencia o en contra de la naturaleza del fractal, que el fractal es bajista. Tengan en cuenta eso. Nosotros, ¿cuándo vamos a buscar compras en un fractal bajista? Cuando el mercado aún no ha mitigado el 70%. Bien, tengan eso en cuenta. El mercado me generó el choch. Cuando generó el choch llegó hasta el 50%. Vino a reaccionar en dónde? En este order block que tenemos acá, que es una vela institucional. Ustedes ya saben que me gusta mucho esta vela. Aquí tenemos este order block y tenemos este order block. Bueno, tenemos este de acá, perdón. ¿Quién me puede decir por qué estoy cogiendo esta vela blanca y no la gris? Porque la que tiene la liquidez. Exacto. Freddy también, tanto porque abarca la gris como porque también tiene la mecha o la posición, tiene la mecha por encima que la vela negra o gris en este caso. ¿Qué significa? Que la vela que tiene la liquidez es la vela blanca, más no la vela gris. Cogeríamos la gris siempre y cuando la mechita hubiese quedado un poquitico por encima que la vela blanca. ¿Qué significa qué? Significaría como tal una toma de liquidez que no pasó, por lo que nuestro order block es esa única, es nuestro único order block porque es el único que está por encima del 70, bien, y es el que tiene como tal la liquidez ahí. Ahora, volvamos a lo que les estaba explicando. Aquí, ¿cómo hubiésemos podido tomar una compra? Fácilmente hubiésemos tomado una compra en esta velita de acá. ¿Por qué? Porque, si vemos, espérenme, yo acepto a alguien acá. Listo. Porque si vemos el mercado mitigó hasta dónde? Hasta el 50% de este fractal. Consideramos un fractal mitigado cuando el fractal ya llega hasta el 70%. Bien. ¿Qué pasó? El mercado llegó al 50. Era totalmente válido buscar compras en esta zona de acá. Les pregunto, cuando uno busca compras o digámoslo operaciones en contratendencia de la tendencia, digámoslo, del fractal, pues hasta dónde colocaríamos el profit. El take profit, si yo hubiese colocado una entrada aquí, stop loss por debajo de la zona, bien, ¿hasta dónde colocamos el take profit? Hasta el 70%. Exacto, colocamos el profit hasta el 70%. ¿Por qué hasta el 70%? Primero porque es una entrada en contratendencia. Bien. Y segundo porque como nosotros sabemos, la mayor liquidez se concentra por encima del 70%. Bien. A nosotros nadie nos puede asegurar que el mercado llegue a este imbalance que tenemos aquí, que está justo aquí en esa parte por encima del 70 y que el mercado aquí le dé por qué, por bajar. O sea, a nosotros nadie nos puede asegurar eso. Por lo que nosotros es más fácil. Prevenimos esa entrada y aseguramos profit colocando el sí o sí el profit hasta donde hasta el 70% con toda la tranquilidad. Porque sabemos que el mercado si no llegó al 70 en este primer movimiento debe llegar hasta el 70 en el segundo movimiento. Ahí sí nos montamos en el order block que generó ¿qué? Que generó el choch. Pero ojo, ¿eso es entrada por confirmación o entrada por riesgo? ¿Quién me dice? ¿Esa entrada por qué fue? ¿Por riesgo o ¿Por por riesgo? quién más tiene algo por decir? Pues falta que mitigues al 70, ¿no? Sí, pero o sea, o sea, esa entrada como tal, ¿por qué Puede fue, que eso es Mauricio? ¿Fue por riesgo o por confirmación? por riesgo porque puede que igual la tendencia siga normal. Exacto, pero fue por riesgo, exacto. Pero quiero que me digan por qué fue por riesgo. La tendencia natural es bajista. No, 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 no. Hay algo Por- que se están olvidando. ¿Por qué fue por por- riesgo? porque Porque no se un esperó retroceso. Esperemos, Fue por riesgo,
Aló, hola. Profe, porque todavía no se realizaba el boss, solo Exacto, teníamos un touch. exacto. Lo que dijo, no sé si alguien lo haya dicho antes, pero se lo escuché a Gabriel. Si alguien lo dijo antes, pues ay, ahí me disculpa, pero la entrada fue por riesgo, por el simple hecho de que el mercado no nos confirmó la tendencia alcista, por el hecho de que no nos generó un boss después del choch. Obviamente el boss está acá, claro. Pero es que el boss cuando generó este boss ya había llegado al mercado ¿dónde? Al 70%. Esta entrada hubiese sido por, entre comillas, confirmación si el mercado hubiese hecho choch, boss y que el impulso del boss no hubiese superado el 70%. Si el mercado aquí hace boss y comienza a retroceder, nosotros nos montamos en el OB que generó el choch. Ahí Ma, yo está. tengo una pregunta. Sí. Esto, cuando uno va a hacer una entrada por confirmación y digamos ya se hizo el choch y estoy esperando que haga el boss, pero en ese retroceso me mitiga el order block que me generó el choch. ¿Ya no me sirve ese order block? Le puede servir como breaker block. O sea, si el mercado hubiese hecho esto, Samuel, o sea, se me dice, general choch, y después de que genera el choch, el mercado viene y rompe. Eso lo No, que... no, no. No, no, que me lo mitiga, o sea, me mitiga el order block. Así como en ese caso. Así como pasó acá. Sí. Ah, ahí sí. Si el mercado mitiga el bloque y nosotros no nos montamos, si el mercado hace el boss, bien, pero ojo, es muy importante que el boss nunca llegue por encima del 70. Bien, si el mercado hace el boss y antes de superar el 70 retrocede, nosotros vamos a montarnos en el OB que generó el boss. Bien, ¿por qué? Porque entendemos que el OB que generó el choch ya fue mitigado, por lo que el mercado no tiene por qué buscar nada más acá. Bien, cuando pase eso, nosotros así nos montamos en el order block que generó el boss. ¿Por qué? Porque el del choch ya fue como tal mitigado. Bueno, Listo, my God. a ver, listo. Entonces, como tal, aquí, pues como tal, sí fue una entrada por riesgo por el simple hecho de que el mercado solo nos dio un choch, bien, y cuando nos dio la confirmación o el boss, nos la dio, pero ya cuando dio esa confirmación, ya llegó como tal 70, bien, ahí ya nosotros no podíamos hacer absolutamente nada más. ¿Qué pasó? Teníamos este order block, aquí podíamos hacer una entrada, claro. Sabemos que las entradas cuando son en order block a favor ya como tal de la tendencia, siempre van a ser por encima de qué? En el 50%. Bien, aquí tenemos un stop loss de 2.7 pips. Bien, nosotros normalmente cuántos pips adicionales o cuánto margen de error le damos a las entradas. ¿Cuántos pips le damos? 1.5. Exacto, aquí tenemos 2.7. Démosle hasta 4 pips como tal de stop loss. Ahí ya llegamos como tal esa entradita. Bien, take profit hasta donde ustedes qué dicen. Hasta el final del rango. Exacto, el take profit siempre va a ir hasta este bajo a mitigar. ¿Por qué va a ir hasta acá? Es fácil, muchachos. Simplemente sabemos que esto es un impulso, esto es un retroceso y que esto va a ser ¿qué? Un nuevo impulso. Bien, esta entrada como tal, profit. Bueno, ahora el mercado nos hace este boss, digámoslo, bajista. Bien, tenemos este boss bajista. Borón, listo. Después de nosotros encontrar este boss bajista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar nuestro rango operativo. ¿Quién me puede decir nosotros cómo vamos a encontrar el rango operativo? O sea, ¿qué nos indica un nuevo inicio de rango? ¿Quién me dice? El boss. No, creo que ahí Dairo lo dijo. Le alcancé a leer los labios, Dairo. No sé si Dairo dijo eso, pero para nosotros saber una nueva identificación o un inicio de, digámoslo, de fractal o de rango, lo que tenemos que hacer es encontrar el choch. Bien, ¿qué pasó? Nosotros vemos el choch en esta parte de acá. Bien, el mercado generó el choch aquí, en ese mínimo de ahí. ¿Quién me puede decir por qué cojo ese mínimo si ese mínimo no son dos velas ni supera como tal al anterior? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué es esta velita? ¿Es una velita que
Institucional. Exacto. Breaker. No, 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 Un no. wick. Exacto. Eso es una vela tipo wick o una vela institucional. Bien. Por lo que el tema de la forma de la vela nosotros sí la tenemos como tal muy en cuenta. El mercado nos genera el choche en esa parte de acá. Por lo que nosotros entendemos que este es nuestro punto máximo. Bien. Ahora, para poder identificar nuestro punto o nuestro choche, identificamos cuál fue el alto que me generó el último bajo más bajo de mi tendencia. Bien, yo veo que este alto, ¿qué hizo? Me creó este bajo de acá. Bien, ¿qué yo debo de hacer? Hasta que el mercado no rompa este alto, el mercado no genera como tal un choche. ¿Y el mercado qué hizo? El mercado lo generó. Generó como tal el choche. Acá. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Desde dónde se creó o desde dónde se originó la tendencia o desde dónde se creó el movimiento que generó ese chocho? Yo fácilmente puedo decir, bueno, a ver, espéreme, acepto a alguien acá. Listo, Lilicita. A ver, listo. Les pregunto. El mercado generó como tal el chocho ahí, inclusive creo que lo generó más abajo. Creo que ahí lo marqué mal. Espérenme yo. ¿Ustedes qué ven? ¿Creen que está ahí bien o está mal? ¿Ustedes qué Para opinan? mí está mal porque no está mitigado con cuerpo. No, 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 no. Miren, mecha, mecha, mitiga mecha. Bien. Si nosotros vemos, aquí hay otra mecha. ¿Qué significan dos mechas? No, pero igual, aquí está mal. No, no, no Liquidez no es. no se guíen por eso. Aquí está mal marcado. Ahí lo marqué mal yo. A ver, ¿por qué está mal? Por eso, muchachos. Mínimo, mínimo. ¿Cuál es el mínimo que está más abajo? El mínimo que está más abajo es este mínimo de acá. Bien. Ahora, ¿cuál es el verdadero chocho? El verdadero chocho está en este alto de acá. Bien. ¿Por qué el chocho está ahí? Porque este fue el último alto que me generó el bajo más bajo de mi tendencia. No es más. Ahora, tenemos máximo y ya tenemos nuestro mínimo, que es este mínimo de acá. Bien. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Quién me puede decir cuál es el siguiente paso para nosotros tomar como tal una entrada? No, nadie se acuerda. De que se forme un boss No, 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 no. Ya tenemos nuestro fractal. Mírenlo acá. o Tenemos nuestro. Medir el Fibonacci. Me di con Exacto, el FIBO. una al 70%, al 50%. exacto. Esperen, yo coloco esa entrada aquí para que no nos estorbe. Lo que tenemos que hacer es medir la entrada o la zona con el Fibonacci para ver dónde va a ser nuestra zona digámoslo, de reversión o de reacción al precio. Del punto máximo al punto mínimo. El Fibonacci se marca siguiendo la acción del precio. No es más. Bien, les pregunto, el mercado generó el choch como tal acá. Bien, ¿ustedes hubiesen buscado una compra aquí o no? No, Exacto. ¿Quién más dice que no? ¿O quién dice que sí? José Luis dice Yo que digo sí. que, yo digo que sí, porque ahí fue donde el orden bloque generó el chocho. Bueno, ¿quién más? O José Luis, ¿por qué dice que sí? Sí, porque no estaba mitigado. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, Samuel, ¿por qué dice que no? porque faltó que hiciera el boss para confirmar el cambio de tendencia. No, no, no. Sí, sí está bien, pero hay algo que se les está olvidando. Francisco, Ya mitigó el rango, ¿no? Porque exacto. llegó al Lo, 70%. exacto, lo dijo César. Aquí era, obviamente uno decía, Michael, pero es que mire que la entrada sí las dio. La compra sí las dio. Sí, pero es que era muy riesgoso. ¿Por qué? Porque vemos que el mercado en este movimiento, ¿qué hizo? Llegó a dónde? Al 70%.
Llegó justo al 70%, por lo que aquí ahora, aquí era jodidísimo buscar como tal digámoslo, una compra. ¿Por qué? Porque pasó, bueno, el mercado nos dio esta compra acá, subió, pero es que ustedes ven, de 3 velas nos sacó en stop loss, o sea, entonces son cosas que como tal debemos de tomar en cuenta. El mercado llegó al 70 y ¿qué pasó? Me rompió el punto mínimo. Yo aquí no hubiese, yo la verdad, yo aquí no hubiese tomado, perdón, ninguna entrada. No les voy a decir que hubiese tomado algo porque la verdad no hubiese tomado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si vemos lo que está por encima del 70%, no hay nada claro. ¿Qué es lo único que está claro? Que tengo liquidez en estos altos de acá y liquidez en estos altos de acá. Yo puedo decir, bueno, esa liquidez le pertenece a este order block de acá. Sí, pero es que no había nada más que me confirmara ese order block, o sea, no había ni imbalance, ni inclusive, esto como tal es una zona de consolidación. Yo a ustedes que les he dicho que cuando hay una zona de consolidación. No operar. Exacto. Cuando hay una consolidación, no debemos de operar o no debemos de encontrar un order block dentro de esta zona. ¿Qué pasó? El mercado justo llegó a esa zona y reaccionó hacia la baja. No importa, por lo menos no perdí plata, es como tal importante. Aquí no hubiésemos tomado como tal ninguna entrada. ¿Qué vemos? El mercado me genera el rompimiento de este mínimo de acá. Por lo que el rompimiento de este mínimo se conoce como que como el boss. Ahora, debemos encontrar el punto máximo y el punto mínimo. A simple vista, fácil, pues fue madre. Punto máximo, punto mínimo. Bien, pero si nos guiamos como tal por la teoría, entendemos que el mercado generó un choch en este punto de acá. Bien, y generó un choch. A ver, tenemos un choch en esa parte de acá, espérenme, en este máximo de acá. Bien, tenemos como tal ya nuestro punto máximo, punto mínimo guiándonos por el choch, inicio del rango, finalización como tal del rango. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es venir, medir el rango con el Fibonacci. Bien, venimos, Fibonacci. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Ustedes qué ven en esa zona? Por encima del 70, ¿qué ven así como de que a nosotros nos gusta mucho? La vela institucional como order block. Exacto. Aquí tenemos dos order blocks. Esta, bien. Y tenemos esta vela institucional de acá. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que es válido tomar esta vela institucional o no? Para mí sí. ¿Y por qué se le dio el impulso para hacer el choch del fractal anterior? Mm, bien, ¿qué más? ¿Quién más? Todos dicen que sí. Sí, Puede ser válida porque ahí está el 70%. sí, ¿quién más? Breaker Block, dice Francisco. A ver, están olvidando algo importante. Miren estas 3 velas. Espérenme, yo le hago una esta vuelta acá. Esas son las 3 velas. Bien. Miren la posición de las velas. ¿Cuál vela está más alta que las? Sí, que todas. Que esas 3, ¿cuál es la vela que está más alta? La blanca. Exacto. Por lo que para mí no es válido tomar esa velita institucional. ¿Por qué no es válido? Porque esa vela institucional es liquidez de la vela blanca. Bien. ¿Cómo así que liquidez? Sí, es liquidez porque me formó este tipo de liquidez. Bien. Pucha, espérenme que coloqué esto donde no era. Acá. Hubiese sido la vela. Hubiese sido la vela gris, la vela institucional siempre y cuando ¿qué? Hubiera estado más alta que todas las otras. Exacto. Hubiese sido, no, pues todas las otras, no, con que estuviese más alta que la vela de la izquierda fuese válida. O Bien. que la anterior, sí. Exacto, pero no la superó, por lo que nuestro order block es esto, ahí sí sería como tal la teoría, la alcista frente al impulso, ve la alcista frente al impulso bajista. Bien, ay, pues madre, espérame que me voy esto acá. A ver, ahora,
Ahí ya como tal, como tenemos nuestros order blocks, colocamos entradas en donde, pues simplemente en el donde, en el 50% como tal de esas zonas. Tenemos esa entradita ahí y tenemos esta entradita acá. Bien, como ustedes ven, el mercado llega justo al 50% de esta vela y cae. Bien, colocamos stop loss, tenemos un stop loss de 2 pips, le damos 1.5, por lo que le damos 3.5 pips. Bien, y aquí teníamos como tal una entrada, teníamos 2 pips de stop loss, le damos 3.5, lo mismo. Ahora, take profit hasta dónde? Take profit hasta el bajo a mitigar, hasta el último bajo. Bien, ¿qué pasó? El mercado activa la orden, cae y nos da un profit de ¿cuánto? De 18 pips. Colotaje mínimo, ¿saben? Bueno, 19. Colotaje mínimo, ¿saben qué es? $19. Con 0.20 son 38, con 0.30 son, bueno, 38, se me olvidó, como 50 y pico, 56 más o menos. Bien, ahora, hubo un rompimiento del fractal. ¿Qué sigue? Buscar el nuevo fractal. Tenemos punto máximo, bien, tenemos punto mínimo. Fácil. Ahora, ¿qué sigue? Fibonacci. Bien. ¿Qué vemos en el Fibonacci? ¿Ustedes qué ven en el Fibonacci? Que ven así como lo que vimos en la última clase. En la clase que les hice un domingo, que estuvieron como no más como 4. ¿Qué ven ustedes de raro o de bonito en el 70%? Nadie sabe qué ven. No hay nada de raro acá. La vela institucional. Un imbalance muy grande. No, ¿qué más? Liquidez. Sí, o sea, lo que ustedes dicen está bien, pero no están dando con lo que yo quiero que den. En vos. No. Epa, Freddy lo digo. Vemos un breaker block. ¿En dónde? Por encima del 70%. ¿Con forma de qué? Con forma de vela institucional. Tenemos nuestro order block y tenemos nuestro otro order block, que es este order block de acá. Bien, ¿qué pasa? El mercado, ¿dónde reaccionó? Vino a reaccionar ¿en dónde? En la vela institucional, la breaker block. Bien, ahí hubiésemos tenido una venta, teníamos una entrada de 1.4, le damos 3 pips de stop loss. Bien, take profit ¿hasta dónde? Take profit lo hubiésemos colocado hasta este abajo a mitigar. Bien, pero ¿qué tenemos? También tenemos otro de block que obviamente no podemos descuidar. Tenemos esta velita institucional también en esta parte de acá. Bien, entrada en el 50%. Yo lo coloco por acá, viene en el 50%. Bien, en el 50% tenemos una zona de 1.6 pips. ¿Le damos cuánto? 3 pips. 3.1 porque era 1.6. Bien, take profit ¿hasta dónde? Hasta el bajo a mitigar. ¿Qué pasó? Primera entrada. Muchachos, primera entrada, ¿qué pasó? El mercado nos llegó hasta dónde? Nos alcanzó a dar un ratio de 1 a 6.6. La entrada era de un ratio de 1 a 10.41. ¿Se nos devolvió? Sí, se nos devolvió, pero es que era obvio de que nosotros en ese instante ya teníamos entrada que en break-even. ¿Por qué en break-even? Porque ya nos había dado como tal un buen recorrido hacia la baja. Entonces hubiésemos break-even, inclusive ya hasta hubiésemos cerrado como tal parciales. Bien, hay que estar muy pendiente de eso. ¿Qué pasó? Tenemos este order block de aquí arriba. ¿Qué diría mucha gente? Uy, joder, madre, Michael, es que el mercado se me fue, me mitigó como tal el order block porque le dio un piquito y cayó. Bien, les pregunto, ¿ustedes creen que está mitigado ese order block o no? ¿Y por qué? No, Para porque mí no no llegó le al falta. 50%. Exacto, exacto, sí. No está mitigado. ¿Por qué no está mitigado? Porque aún no ha superado la zona de oferta de ese order block, que es el 50%. Ya sabemos que los order blocks se dividen también por zonas OT, bien,
zonas de oferta y zonas de demanda, guiándonos como tal por el 50%. ¿Qué pasó? El mercado no ha mitigado esto, solo mitigó que la zona de demanda. Pero como la entrada es una venta, nos tiene que mitigar la zona de oferta. Bien, ¿el mercado qué hizo? En un futuro, terminó de mitigar como tal el 50%. Bien, activó la orden. ¿Y qué pasó? Y ahí sí cayó. En estos momentos no nos ha dado ni el profit. Bien, en estos momentos todavía no nos ha dado ni el profit, pero hasta ahí iría como tal ya la entrada. ¿Qué pasó? Es obvio que nos tiene que dar el profit porque es impulso, retroceso e impulso. Bien, pero de esta manera se pudieron tomar ¿cuántas entradas? Una, dos, me tomaron 3, 4, 5. Miremos solo, esta no la contemos porque salió en break-even. Entonces vamos a mirar. Nos dio esta primera entrada de 12 pips hablemos con lotaje mínimo. Bien, 12 pips de stop loss. ¿Ves que stop loss tan huevón? De profit. Bien, tenemos la segunda entrada que fueron ¿cuánto? 22 pips de profit. Ya llevamos 34. Bien, tenemos nuestra tercera entrada que fue esta entrada de acá que nos dio 20 pips de profit. Ya tenemos ¿cuánto? 54 pips de profit. Bien, y tenemos nuestra última entrada que es esta que tiene ¿cuánto? 37 pips de profit. Tenemos 54, 91. Bien, 91 pips de profit ganados en ¿cuántos? En 3 días. ¿Por qué? Porque comenzamos a analizar desde el día 14. Bien, hasta hoy, que en estos momentos es que 17. Tenemos 91 pips de profit. Eso con 0.10, que es lotaje mínimo, ¿cuánto es? $91. En estos momentos, en solo 3 días, con lotaje mínimo, ojo, nos hubiésemos llevado $91 de profit. ¿Arriesgando cuánto? Arriesgamos 3, llevamos 6, arriesgamos 4, llevamos 10, arriesgamos 4.5, arriesgando 14, bueno, arriesgando $15. Bien, arriesgamos $15 en todas las entradas para ganarnos ¿cuánto? Para ganarnos $91. Bien, y estamos hablando con 0.10. Pero si nosotros le metemos 0.20, ya no serían $91 en 2 días, 3 días, sino que serían 180. Bien, si ya no le metemos 0.20, sino que le metemos 0.30, ya no serían $180 en 3 días, sino que serían 360 en 3 días. Bien, bueno, pues que usted dice que meterle 0.30, pero es que eso me quema la cuenta. Sí, pues obviamente les puede quemar la cuenta, siempre y cuando ustedes no conozcan como tal toda esa información. Pero es que ustedes ya la conocen, ustedes con lo que en este momento ya tienen, porque ustedes ven que no estamos aplicando absolutamente nada de lo que llevamos del curso diferente. Bien, con solo aplicar lo que ya hemos estudiado de fractales y order block, con lotaje mínimo se hubiesen podido llevar 91. Bien, hablemos de una persona que le meta un lote, 2 lotes, 0.50, 0.60. Pues imaginen, ya no van a ser 360, sino que van a ser 500, 900, 1000, $2000 en cuánto, en solo 3 días. Y eso es solo un activo, porque solo como tal hemos analizado el step. Bien, y solo con el step, vean, es que es fácil, es muy fácil. Yo no sé, yo lo veo así. Y yo creo que ustedes también lo ven fácil, pero solo haciéndolo de esta manera, profit de cuánto? De 91 pips en 3 días. Entonces hagan la cuenta. 91, pues 91 por 0.30, por 0.20, por 0.60. O sea, ahí va como tal ahí va cambiando como tal la vuelta. Bien. Entonces, para que estén, digámoslo como tal ahí al pendiente como tal de eso. O sea, a mí me parece que es buena plata. O sea, 91 pips en esos días, pues es buena plata. Inclusive, una persona que le meta con 0.50, o sea, esos 91 pips, cada entrada de 0.50, se hubiese llevado ¿cuánto? $455. O una persona, como yo les decía, que le meta un lote por operación, se llevaría ¿cuánto? $910. O sea, y eso como tal, si va a hacer trading, o sea, ganaron 940, arriesgando ¿cuánto? Arriesgando simplemente como 100. Esa vuelta pues sí se puede como tal hacer de esta manera pues bien. Y eso que estamos en la temporalidad de 15 minutos. Bien. 5 entradas en solo 3 días
y todas en profit. Yo creo que pues como tal está bueno esto, no sé. Inclusive, vamos a mirar como tal el Crash 300 de una vez. Ya no vamos a mirar el B75 y eso, pues para que no se haga tan larga la clase, porque ya llevamos como tal 35 minutos. Yo quiero es que no me va a demorar más de media hora. Pero bueno, a ver. Vamos a hacerle como tal backtest, muchachos, al Crash 300. Bien, ya cuando son Crash, Boom, me gusta hacer las entradas en una hora. Bien, porque en 15 minutos pues ya es como, digámoslo, un poco más, digámoslo, complicado. Bien, pero igualmente vamos a hacer como tal el análisis para que ustedes vean que funciona exactamente de la misma manera. Bien, vamos a mirar unas entradas que se pudieron tomar en una hora y miramos entonces otras entradas que se pudieron tomar en ¿qué? En 15 minutos. Bien, analizando de cuándo, pues analizando, pues diríamos que el 14 de mayo, pero es que desde el 14 no nos hubiese dado entradas en ventas. Vamos a mirarlo desde aquí, desde aquí. Michael, ¿Sí? vos estás analizando pues normalmente vos desde 4 horas o una hora. No, yo desde una hora, weón. La verdad es de Y, 4. Ah, y estás entrando por confirmación o así por riesgo, en el 50%. no, 50%. Ahí sí la Ah, verdad listo. sin 50. Pero pues ya cuando es en una hora, pues ustedes de entender que en una hora me da por ahí una entrada, dos entradas cada 2, 3 días. Entonces sí es como tal más complicado. Obviamente vamos a mirarlo en 15 minutos porque pues yo sé que a ustedes no les gusta esperar 3, 4, 5 días por una sola operación. Vamos a mirar entonces que nos den varias entraditas al día. Mirarla aquí en el 14. Vamos acá en el Crash 300 en estos momentos solo se podían buscar ¿qué? Buscar como tal compras. Bien, es que es como lo único que veo así como viable en estos momentos. Y es que no es que es muy maluco este marica gráfico. Pero bueno, miremoslo así. Lo que en estos momentos, o cómo podíamos como tal, digámoslo, tomar esta reacción. Bien, ¿cómo nosotros podíamos tomar esta reacción? Simplemente, muchachos, tenemos máximo, tenemos mínimo. Bien, ahora, ¿qué sigue? Fácilmente cogemos Fibonacci, bien, del máximo al mínimo siguiendo como tal la acción del precio. Luego de eso, ¿qué sigue? Luego de eso, lo que sigue es coger como tal el order block o los order block. Bien, aquí tenemos este order block en esta parte de acá. Bien, y te digo de madre. Y aquí pasa algo, digámoslo, muy peculiar. ¿Por qué? Porque tenemos estas velas, digámoslo, alcistas. Bien, ve bajistas, no hay ninguna alcista por uno. Bueno, la última alcista frente al impulso bajista, no. Aquí, ¿qué pasa? Ustedes saben que a mí me gusta tomar más la vela que tiene más mecha que cuerpo. ¿Por qué? Porque esa mecha que cuerpo significa tanto toma de liquidez como inyección de liquidez. Bien, por lo que yo tomaría esta velita que está acá como mi vela del order block. Bien, ya cuando tengo mis order blocks, ¿qué hago? Pues vengo, bien, cojo el 50%. ¿Para qué? Para programar como tal la entrada. ¿Qué pasa? Tengo el 50%, es una entrada en venta. Bueno, entrada en venta, ahí tengo un stop loss de 13 pips. Como son 13 pips, le damos 1.5, así que démosle hasta 15. 13.9. Entonces 14, démosle hasta 15.15, a ver. 15.15. Y esta entrada acá, lo mismo. 14, démosle hasta 16. Gasté marica, así que mueve pips, que gonorrea. A ver, esta vuelta de acá nos hubiese sacado en stop loss, creo. Esto es en stop loss y solo por esa mechita. Bien, pero ¿qué pasó? Aquí está como tal la parte, o eso que pasa muy particular, que la verdad pasa muy pocas veces, pero pasa, digámoslo, en el crash. Bien, solo pasa como tal en el crash y en el boom. Esto ustedes en el step, en los volátiles, muy pocas veces va a pasar. ¿Qué pasa? Este tipo de escenarios justo en el 70%. Bien, aquí fácilmente ustedes ¿qué podían hacer? Lo que ustedes fácilmente pueden hacer es coger esta vela, la que tiene más volumen. ¿Por qué? Porque envuelve tanto a esta vela de acá como a esta vela de acá. Solo por coger esta, por volumen estaríamos descartando
el dolor de cabeza de decir, bueno, ¿cuál es el order block? ¿Es este de aquí o es este de acá? Bien, si nosotros hubiésemos hecho eso y hubiésemos entrado como tal en el 50%, bien, es obvio que al entrar como tal en el 50% hubiésemos salido como tal en profit. Pero yo la verdad no recomiendo operar el crash 300 para cuentas pequeñas, porque mire que en esta entrada que es en 15 minutos, bien, tenemos un stop loss de ¿cuánto? De 20 pips. Y venimos del step de colocar un stop loss de ¿cuánto? De 3 pips, de 3.5. Entonces la verdad pues sí, no recomiendo como tal operar mucho el crash 300 en esta vuelta. Entonces es más fácil, pues vamos a operar, a analizar digámoslo, el crash 1000 por ejemplo. Que el crash 1000 sí con una cuenta pequeñita, bien, de 10, 20, 30 dólares, pues se puede, digámoslo, operar como tal de una buena manera. Vamos a meternos a una hora a ver porque eso en 15 minutos se ve horrible. Y vamos a buscar como tal estas tendencias bajistas. Pero no veo como tal nada claro. No, Mari, esto está súper alcista. Pero igualmente vamos a hacer un poquitico backtesting a ver si es viable o no entrar en este mercado de esta forma. Bueno, tenemos máximo, mínimo. Bien, cogemos Fibonacci. ¿O entradas en dónde? Pues por encima del 70. Miren lo que pasa acá. Estas velas de acá, ¿ustedes cuál hubiesen tomado? ¿La vela blanca o la vela gris? Como el order block. La gris. La gris que la abarca toda. Exacto, la gris, porque la abarca toda. Bueno, no tanto por eso, por el hecho de que toma liquidez de la vela blanca, por el tema de la mecha. Bien, tenemos ese order block y tenemos este otro order block acá. Bien, ¿qué pasa? El mercado no nos activa como tal. Ninguna de esas órdenes la ves activada. ¿Qué pasó? Vino y ¿qué hizo? Rompió el mínimo de nuestro fractal. Por lo que aquí tendríamos un boss. Bien. Y ahora tenemos punto máximo, que será el extremo desde donde se originó la tendencia, al punto mínimo, que fue donde se originó el choch, que es este mínimo de acá. Tenemos el choch en esta parte de acá. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Lo de siempre. Venimos, cogemos 70%. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos este order block de acá. Bien. Y tenemos, pues acá obviamente cogemos el 50%. Por lo que programamos nuestra entrada en esta zona de acá. Bien. Y tenemos este otro order block de acá. Y como tal sería este. Espérenme que. Uy, madre, qué pena. Tenemos este order block de acá. ¿Por qué este order block? Porque este order block mitiga la liquidez del order block de la izquierda. Bien. Y se puede como tal hacer las compras. Hacer como tal el order block acá. Porque está por el 70%. Por encima del 70%. ¿Qué pasa? El mercado vino, mitigó nuestro order block por encima del 50%. Creo que fue justo en el 50%. Sí, justo en el 50% y cayó. Bien. Pero ojo, aquí pasa algo muy particular. Y es, ¿se podía buscar compras en el crash 1000? Sí, aplicando la misma metodología, sí se podía buscar compras, obviamente. ¿Por qué? El mercado nos hace el choch y el mercado nos hace el boss. Bien, el boss mucho antes de ¿qué? De llegar al 70%, que es la línea de acá amarilla. ¿Qué pasó? Teníamos este order block, que fue el order block causante de ¿qué? Causante del choch. Y aquí hubiésemos tenido fácilmente una orden en compra en el 50%. ¿Hasta dónde el profit? ¿Quién me dice hasta dónde hubiésemos colocado el profit de esta entrada? ¿50? ¿Quién más? Hasta el 50. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuál? ¿Hasta cuál? Hasta el 50. No, ¿quién más? Hasta el 70, muchachos. Siempre cuando coloquemos operaciones en contratendencia, la colocamos hasta el 70% de nuestro fractal. Y el 70% de nuestro fractal es este 70% de acá. Bien. Por lo que nosotros es más fácil. Colocábamos
aquí. Bien. ¿Qué pasó? El mercado supuestamente nos sacó en stop loss, sí, pero es que nos dio todo este recorrido en profit. Aquí hubiésemos colocado la entrada en break-even y hubiésemos cerrado parciales en el 50%, o sea, ahí no hubiésemos perdido absolutamente nada. Pero bueno, volvamos como tal aquí a esta partecita. Bien, ¿qué pasó? El mercado justo antes de llegar a nuestro order block, esperen, yo corrijo esto acá. Bien, justo antes de llegar a nuestro order block había roto como tal el mínimo de nuestro fractal. Bien, por lo que tenemos un nuevo máximo y un nuevo mínimo. Bien, pero les pregunto, ¿ustedes hubiesen tomado ventas aquí o no? ¿Y por qué? Para mí no, porque ahí no ha superado el otro alto anterior. Bien, ¿quién más? No, porque todavía el precio no había llegado al 70% del anterior fractal. Exacto, aquí esto se le conoce como inducement. Bien, esta zona. Aquí nos inducían como tal a vender porque supuestamente se había roto este mínimo. Bien, pero es que nosotros no íbamos a vender porque entendíamos perfectamente que nuestro fractal anterior aún no estaba mitigado. Bien, ¿qué pasó? Ahí el mercado subió, lo mitigó, llegó al 50% del order block y se desplomó. Bien, y creo que ahí ya no se hubiese cogido entradas porque el mercado se fue para abajo. Sí, se fue para abajo ese marica. Inclusive, espérame, yo miro algo acá. Hijo de madre, está. A ver, tenemos ahora el nuevo fractal que sería este máximo. Tenemos esta zona de acá. Creo que eso que no reacciona. No. No. Sí, el mercado como tal nos da buenas entraditas, pero más que todo en ventas cuando es una tendencia bajista. Acá sí, complicada la goya. Inclusive, miremos este ejemplo de ese fractal que hubo acá. Tenemos máximo, tenemos mínimo. ¿Qué pasó? Hubiésemos cogido. Uy, bueno, espérame que cogí lo que no era. Fibonacci. Bien. El mercado nunca llegó hasta el 70%. ¿Qué pasó? Me rompí este mínimo de acá. Bien. Por lo que tenemos máximo, tenemos mínimo. Bien. Pero ¿qué pasó? Aquí era totalmente inválido buscar ventas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que este fractal no había sido mitigado. Ese sería que el inducement. Bien, una trampa como tal el mercado. Nosotros no colocamos cuidado a este rompimiento. No, porque nuestro rompimiento principal, o donde nosotros buscábamos cierta entrada, era en esta de acá. Por lo que nuestra entrada iba a estar en el 50%. Bien, de este order block de acá. El mercado que hizo llegó al 50% y se desplomó. Take profit hasta dónde? Normalmente hasta el bajo a mitigar. Pero ¿qué pasó? El mercado se devolvió. Pero bueno, no perdemos nada, inclusive ganamos plata. ¿Por qué? Entrada en break-even y habíamos cerrado parciales en dónde? En el 50% del take profit. Bien, pero como ven, ya cuando son, digámoslo, partes así del crash y del boom, sí son pocos, digámoslo, pocas entradas que el mercado nos da. Ahora sí son muy poquitas entradas que el mercado nos da, ya que es un mercado no, pues relativamente no, o sea, sí es muy lento. Entonces, si ustedes quieren entradas como tal, digámoslo, rápidas o varias entradas en la semana, pues madre, el crash y el boom. Bueno, pues el boom no sé qué tal sea para darle entradas, pero el crash, por ejemplo, sí es malito, baja vuelta. Vamos a meter una revisadita aquí al B10. Bien, ya hay que Wolfman lo había pedido ya para finalizar, para que veamos entonces cómo se comporta este bebé con esto. Bueno. Disculpa, Michael, una pregunta. Sí, La vela institucional, esa explicación, ¿dónde la encuentro? eso como tal todavía no lo he subido, ni tampoco lo he dado. Pero Ah, igual se las doy aquí. O sea, es facilito mucho entender lo de la vela institucional. ¿Qué es la vela institucional? Una vela institucional es un order block. Bien, lo mismo. O sea que aquí no hay mucho complique. ¿Cómo así con order block? Pues simplemente debe de ser una velita que tenga muy poco volumen, pero que tenga mucha mecha. Bien.
que sea exactamente de esta manera, sea gris, sea verde, sea, no importa, bien, pero ojo, esta vela con qué debe de cumplir con las características con las que cumple un order block tradicional. ¿Cuáles características? Que tenga imbalance, que mitigue liquidez, que genere ruptura de estructura y que tenga o que genere o que cree un impulso fuerte hacia la baja o hacia la alza, dependiendo de cuál sea como tal su naturaleza. Bien, pero en pocas palabras, es un order block normal que tiene esta forma, no es más. Bien, ¿por qué se le dice vela institucional? Porque es la vela donde las grandes instituciones inyectan como tal liquidez. Bien, no sé si me hice entender como tal Ok. ahí con ese resumencito, Dairo. Sí, 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 claro que sí. Simplemente para poder entender una vela institucional o conocerla, o verla, o identificarla, no sé, es ver más que todo la forma de la vela. Ya después de que nosotros veamos la forma, tenemos que ver que cumpla con las mismas características con las que cumpliría cualquier otro order block, que creo que esas características sí las dije en la clase 2, creo que fue la clase 2 o la clase 3 que está ahí en la parte del VIP. Pero pues simplemente sería eso. Ahora, Creo que no es. dale. Ahora, mirando como tal la parte de ya esto, lo del B10, vamos a mirarlo igual que el step desde el 14 de mayo, que fue desde esta parte de acá. Bien. Tenemos. Vamos a mirar como tal, cosas simples. Tenemos esto, punto máximo, punto mínimo. Bien. ¿Qué pasó? Fibonacci. Y cogemos los order block que esté por donde, por encima de qué, del 50. Aquí llamo nuestro order block, ahí está la vela institucional. Bien, miren la forma de la vela. La forma de la vela mitiga liquidez como tal de la vela que tiene a su izquierda, tiene como tal imbalance, bien, y genera ruptura de estructura. Esa es la vela institucional, bien. ¿Qué pasa? Fácilmente podríamos venir, programar una entrada en donde, en el 50% de esta velita. Bien, tenemos justico en el 50, el mercado donde reacciona. Michael, ¿vos puedes mostrarme un ejemplo ahí? Es que yo a veces estoy pues viendo el mercado y no hago entradas porque, digamos, miro el fractal y yo veo que en temporalidad mayor puede que sea un retroceso y empiece un nuevo impulso, digamos, en una zona del 70% en una temporalidad de 4 horas o así. Entonces, Sí, ¿me puedes enseñar cuándo, no sé si hay algo de cómo identificar en cuándo el precio va a, a dar un cambio brusco? Yo ya he escuchado por ahí que el precio tenía 3 impulsos sí. y algo así. Ah, lo de la parte, sí. Ya sé vos qué decís. Pero pues hay una forma, como tal, ejemplo acá no te puedo dar porque no hay algo claro y son muy pocas las veces en las que se hace escenario. Pero nuevamente para nosotros identificar un impulso brusco, como vos decís, hay algo que se llama como tal la teoría de Elliot. ¿Ven? Eso se los envío ahora para que lo vean por ahí. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de Elliot? Que un fractal principal se conforma por 5 movimientos. ¿Cuál sería? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto como tal serían 3 subfractales. Esos subfractales de acá. Pero esos 5 movimientos nos generan un solo fractal, que sería punto máximo y punto mínimo. Bien, ¿qué sería como tal eso? Pues bueno, tenemos el impulso número 1, el 1, bueno, no, se lo hice mal, qué pena. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, se supone que después de que el mercado nos haga esos 5 movimientos, el mercado nos debe de corregir en un ABC. Bien, el mercado corrige en A, el A debe ser el respectivo choch. Bien, este como tal es el choch. El mercado hace el B, bien, y hace el C. Luego de que el mercado hace el C, mitigo como tal este fractal. Bien, lo mitigo hasta dónde? Hasta el 70%. Lo mismo que vemos como tal acá, solo que se explica como tal de otra manera. Luego que el mercado mitigue como tal el 70% por medio del A, por medio del B y por medio del C,
aquí se va a formar un nuevo fractal que sería el 1, 2, 3, 4, 5. Para luego corregir en qué? En un A, B, C, y aquí se crea como tal una tendencia. Entonces inclusive voy a ver si después de que le hagamos backtesting a eso, miramos unos ejemplitos, que creo saber dónde hay uno de esos, para que vea Samuel cómo nosotros podemos, digamos, identificar un nuevo impulso, pero pues yo no le puedo explicar algo, digámoslo, muy a fondo sobre eso, porque yo no lo manejo como tal de esa forma. Bien, si fuera que yo operara de esa forma, pues ahí sí le diría, no, pues pasa por esto y eso, pero pues sería como muy raro que le explicara o le enseñara algo que yo no manejo. Pero igual ya ahorita le doy un ejemplito para que lo vea más claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este fractal, bueno, tenemos máximo, tenemos mínimo, bien, Fibonacci. El mercado no mitiga ese fractal, sino que nos rompe el mínimo, bien. ¿Qué pasa? Esto no es como el crash y el boom que hace directamente los inducement, no. Si aquí no hace un nuevo fractal, vamos a operar con el nuevo fractal, más no vamos a esperar a que el precio llegue acá, que porque no está mitigado, no. Eso solo como tal es en el crash y en el boom. ¿Qué pasa? Tenemos un rompimiento. Bueno, tenemos ahora máximo, tenemos ahora mínimo. Bien. ¿Qué pasó? Tenemos Fibonacci. Bien. Y tenemos un simple order block que está por encima del 70%, que es este order block de acá. ¿Entrada en dónde? Entrada en el 50%. Ahí no nos hubiese activado la entrada en el 50%. Se nos quedó un pedacito de nada. Pero pues como es el B10, como es un índice pero tan barato, aquí se pueden coger como tal entradas desde aquí. Pero lo que sí les recomiendo es respetar como tal la estrategia. Si aquí la entrada se nos fue y ya, no pasa nada. Aquí esta no la hubiésemos cogido. ¿Qué pasó? El mercado rompió este mínimo de acá. Bien, ahora tenemos un nuevo fractal, nuevo máximo, mínimo. Bien, ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es coger como tal el Fibonacci para encontrar nuestros order blocks. Bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos order blocks, la vela institucional, bien, y tenemos este order block de acá. Bien, vamos a mirar si el mercado nos hubiese sacado en stop loss en ese institucional. Porque creo que no, porque recordémonos que nosotros tenemos como tal un margen de error de 1.5 pips. Pero tenemos aquí, tenemos en el 50, bien, aquí tendríamos 3.3 pips de stop loss, le damos 1.5, démosle hasta 5. Bien, si hubiésemos entrado en el, bueno, inclusive creo que lo había colocado mal. Tenemos 3 pips, démosle 1.5, sería 4.5. En 4.5 justo nos hagan stop loss, pero si le hubiésemos dado un poquitico más, ahí. Pero siguiendo la regla, hubiésemos salido en stop loss. Es muy importante eso, siempre seguir la regla, bien, de la estrategia. Esa en stop loss, pero ¿qué pasa? Tenemos esta otra entrada acá. Si nosotros hubiésemos entrado como tal en el 50%, creo que es este de acá, ¿sí? Stop loss por encima de la zona, take profit hasta el bajo mitigar. Si nosotros hubiésemos entrado de esa manera, ¿qué pasó? El mercado nos sacó un stop loss en la primera entrada, sí, perdimos 4.5 pips, pero es que en la segunda entrada ganamos 27 pips, o sea, ganamos como tal un profit de ¿cuánto? De 23 pips, más o menos. Bien, ahora, ¿qué pasó? El mercado hizo esto. El mercado generó este nuevo fractal. Bueno, espérenme que creo que me pasé. El mercado nos generó este nuevo fractal. Tenemos máximo, tenemos mínimo, bien, máximo, tenemos otro mínimo acá. Bien, ¿qué pasó? El primer fractal, pues un fractal que obviamente no fue mitigado, por lo que nosotros tenemos nuestro order block aquí pendiente. ¿En dónde? En el 50%, bien, que sería como tal esta partecita de acá. Y tenemos nuestro otro fractal que sería este fractal de acá. Bien. ¿Qué pasó? El mercado vino y nos sacó en stop loss en este fractal de acá. Bien. ¿Por qué?
Porque acordémonos que el primer fractal que no fue mitigado fue este fractal de acá. Y el mercado siempre es, digámoslo, muy, no sé cómo decir, digámoslo, ordenado. O sea, es lo primero que deja sin rellenar o sin mitigar, es lo primero que él va a ir digámoslo, a confirmar. Él no puede dejar ese sin mitigar y ese sin mitigar y hacer esto. Y aquí reacciona, no. Él va a ir directamente por el de arriba porque por el de arriba fue el primero. Bien. El mercado que hizo, vino, llegó al 50%, bien, de esa vela y cayó como tal, durísimo. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que en estos momentos podríamos esperar según la estrategia? Lo siguiente, tenemos este fractal mínimo, máximo. Bien, ¿por qué? Porque generó el rompimiento de este máximo de acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Es un fractal que como tal no fue mitigado. Pero ¿qué pasó? Nos generó el rompimiento de este alto de acá. Bien, ¿qué pasa? Tenemos un nuevo mínimo, tenemos un nuevo máximo. En estos momentos, en conclusión, el mercado debería de ¿qué? De subir. ¿Por qué? Porque está como tal en esa zona. Pero por lo que estoy viendo, el mercado no va a subir de ahí. Porque si hubiese reaccionado como tal aquí, ya muchas el mercado era para que se hubiese ido. O sea, no hubiese tenido ese tipo de consolidación que tuvo ahí. ¿Qué es lo que creo que el mercado está haciendo? Pues bueno, tenemos esta vela tipo wick acá. Bien. Y tenemos este order block en esta zona de acá. ¿Qué es lo que el mercado en estos momentos podría hacer? Llegar a alguna de estas zonas, bien, y tener una reacción hasta este punto de acá. Pero como yo les digo, no se fíen en que el precio sí va a subir hasta allá. Háganle seguimiento a la entrada y cuando la entrada les dé un poquito de profit, pongan la entrada en break-even y si es posible cierren como tal parciales. Bien, es como lo que siempre les digo, porque hombre, la idea aquí es cuidar como tal la plata, lo que nosotros más podamos, porque nosotros aquí no estamos creando plata, nosotros estamos multiplicando la que ya tenemos, o sea, es la realidad. Entonces les pregunto, ¿tienen dudas, preguntas o todo claro por el momento? Cuéntenme a ver. Michael, viendo esas mismas análisis que acaba de hacer del B10, las mismas entradas las tenía yo en los análisis que iba a presentar hoy, pero por motivo técnico no lo pude hacer. Pero tengo exactamente ahí donde está. La verdad, güey, madre, no me acordaba que vos ya tenías problema con eso. Por ahí está para que me las mostres mañana. A ver cuál fue la forma en la que vos lo encontraste. Pero bueno, a ver, no muchachos, yo la verdad ya los dejo por hoy. Primero porque ya la clase está larga y segundo porque pues está tarde. Así que nada, ya nos vemos después en la próxima clase. Creo que ya la tendríamos por ahí el viernes. Viernes, sí, el viernes o si no, pues mañana. Pero igual saben que yo les aviso con tiempito. Por ahí con mínimo 5 o 6 horas de anticipación para que la gran mayoría lo puedan ver. Igual si no, pues la tenemos el viernes para que, pues, con varios días, para que la gran mayoría pueda entrar. Así que nada, ahí ya muchachos nos estamos viendo. Yo les subo como tal la clasecita ahora.